la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Cuando pienso en tu luz y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más.
Bendiciones para todos. Que la paz, el amor, la misericordia y la bondad de Dios estén sobre nuestras vidas, sobre la suya, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todas las personas que en este momento están pasando situaciones difíciles por causa de esta pandemia, por causa del invierno o por cualquier otra causa. Que la paz de Dios, esa paz sobrepase nuestros corazones. Si yo a usted le pregunto, ¿ha fallado alguna vez? ¿A Dios le ha fallado alguna vez? Estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener cualquier clase de tribulación, de angustia, cualquier cosa usted y yo vamos a pasar. Aquí en la tierra no hay absolutamente nadie más bueno o nadie mejor que otros. Todos de una o de otra manera fallamos y hemos tenido procesos dolorosos en la vida, dolorosos en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida espiritual, en cualquier área de nuestras vidas. Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos preadolescentes, cuando éramos adultos, en cualquier etapa, usted ha pasado por sufrimientos. Yo he pasado por sufrimientos. Algunos de esos sufrimientos han sido por culpa suya, por culpa mía. Algo nos ha pasado en la vida. Nosotros no somos seres angelicales. Usted y yo somos de carne y hueso. Usted y yo tenemos personalidad, tenemos carácter, tenemos temperamento. Usted y yo venimos de una generación pecaminosa. Y esto viene de generación en generación, pecaminosa. En maldad nos han dado a luz en maldad. Hay muchas cosas. Y sé que muchos de nosotros hemos pasado situaciones donde usted hoy las recuerda, de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años, por causa suya o por causa de otra persona. Esos procesos son muy dolorosos, máxime cuando son culpa nuestra, por causa del pecado, por causa de la soberbia, por cualquier razón, por causa de un hijo, por causa de un cónyuge, cualquier razón. Hemos ido a un proceso difícil en nuestras vidas. Hemos venido hablando acerca de la oración en 50 días con el Espíritu Santo. Oración. Les invito para que allí en el canal vea toda esta serie, 50 días con el Espíritu Santo, donde un día de por medio hablamos del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de los Hechos, y el otro día hablamos de la oración. Y hemos hablado de muchas maneras todo lo que concierne a la oración. Y uno de los pecados más grandes que usted y yo tenemos es la falta de oración, el no orar. Usted y yo podemos ser muy religiosos en una iglesia cristiana, dopando la conciencia con 5 minutos, o quizás yendo a un culto o estando en un culto virtual o haciendo un devocional, dopo la conciencia y ya está todo tranquilo. Pero Dios nos está invitando a que tengamos una oración llamada la oración del quebrantamiento o la oración en quebrantamiento. O sea, ir allá. No por una condición de pecado, sino mantener en el quebranto. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vamos a leer la palabra. Y yo le invito para que allí donde usted está, abramos la Biblia y leamos el Salmo 51. Vamos a leer todo el Salmo 51. Todo el Salmo 51 y lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Antes de leer el Salmo 151, quiero recordarles un poco la historia del rey David. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Un día no quiso ir a pelear, no quiso ir a la batalla, no quiso ir a enfrentar al enemigo, que tenía que hacerlo como rey, tenía que estar allá en la batalla. Pero ese día se dejó llevar por el ocio, por la pereza, se dejó llevar por la carne y se quedó en casa. En un instante, él atisba, ve, se asoma por la ventana hacia el solar y ve a una mujer supremamente hermosa. Y empieza la carne
y los pensamientos a jugarle una mala pasada. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que era el rey. Un hombre que podríamos decir, ¿falló? ¿Falló el rey David? Sí, falló el rey David, como ha fallado usted o como he fallado yo, y como ha fallado cualquiera aquí en esta tierra, todos de una o de otra manera. Y empieza el morbo hacia esta mujer al verla desnuda. Que un día me hice la pregunta, ¿qué pasaría si eso me hubiese pasado a mí? Y como era el rey, la manda a traer y se acuesta con ella. El esposo de ella, que era uno de los que lo acompañaban a él a la guerra, él empieza a maquinar maldad. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que era el rey, el ungido de Dios. Ese hombre que fue llamado cuando tenía 14 años y que de una manera muy preciosa, respetando el lugar del entonces rey, siempre le daba su posición al rey. Siempre le da su posición al rey. Dios lo usó a ese pequeño, lo usó para derribar gigantes, lo usó para enfrentar osos, lo usó para enfrentar leones. Y todo el mundo empezó a ver en él algo superior al rey. El rey con celos buscó miles de maneras para matarlo, pero Dios lo guardó. Y este muchacho, este joven ya tenía oportunidad de matar al rey muchas veces, pero nunca puso la mano sobre el ungido. El rey Saúl, que estaba muy apartado del corazón de Dios, pero David llegó a ser rey conforme al corazón de Dios. Y después de haber pecado y después de haber maquinado maldad, mandó a matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Maquinó un asesinato, lo embriagó, lo emborrachó y luego lo mandó a la guerra. Y mátenlo, pónganlo en adelante para que lo maten. El profeta Natán una vez llegó a confrontar al rey David y le dijo: rey, quiero contarle una historia, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico con ganados, con plata, con muchas riquezas. Y el hombre pobre con muy poquito. Alguien llega y le pide al hombre rico para que le dé para el sacrificio. Y él le dice: vaya y coja de él. No le doy absolutamente nada de lo mío. El rey David se levanta y dice: yo mandaría matar a ese hombre. Maten a ese hombre. ¿Cómo así? Con todo lo que tiene. Y va y le quita al hombre pobre. El profeta Natán lo mira a los ojos y le dice: ese hombre eres tú. Con tanto que Dios le ha dado, y has cometido ese asesinato, ese adulterio. Dios te va a devolver, pero vas a tener que pasar por consecuencias, como rey. Y ustedes ya saben todas las consecuencias. Este rey escribe el Salmo 51 después de ir al proceso del quebrantamiento. La oración del quebrantamiento o la oración en quebrantamiento. Vamos a leer el Salmo 51 y después de escuchar esta historia, de leer Salmo 51, vamos a mirar qué es lo que nos está pidiendo Dios a usted y a mí. Porque somos pecadores. Todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos. Absolutamente nadie es quien para juzgar a nadie. Solo usted y yo estamos aquí para movernos en el amor y en la misericordia de Dios. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amado Padre, Señor y Dios de gloria, háblanos en este momento a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero entonces que miremos cuál es ese proceso del quebrantamiento en medio de la oración o en medio de un altar. En medio de un altar. Nosotros, como ministros, podemos fallarle a Dios. Nosotros, como cónyuges, podemos fallarle a Dios. Los hijos nos pueden fallar. Los jefes nos pueden fallar. Nuestros líderes nos pueden fallar. Todos estamos totalmente expuestos a fallar. Dios quiere, a través de esta palabra, que usted y yo empecemos a mirar las cosas totalmente distintas hacia quien falla o hacia quien falta. El quebrantamiento es una práctica para usted, así nunca crea que haya fallado. El quebrantamiento es una práctica en medio de la oración que nos va a servir a nosotros para mantenernos firmes en medio de las acechanzas del diablo, en medio de las maquinaciones del diablo, en medio de las tentaciones. Y lo primero que hizo el rey David, después de haber pasado por esa situación tan tremenda en su vida, tan débil en su vida, por haberse dejado llevar de la carne, lo primero que él hizo fue reconocer la falta, y la expresión está allí desde el versículo 1 al versículo 5, y la expresión que yo saco para decir en ese momento que él reconoció es: yo reconozco que el pecado está delante de mí. Yo reconozco, como el hijo pródigo cuando volvió en sí, yo reconozco. El reconocer es un acto de humildad. El reconocer es de valientes. Es de valientes. Absolutamente todo saldrá a la luz. Y todo lo que sale a la luz es, número 1, para que el Señor restaure. Número 2, para que el Señor restaure. Número 3, para la restauración de Dios. No hay absolutamente nada más. De lo contrario es demoníaco. Cuando salen las cosas a la luz para crítica y para señalamiento, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es totalmente del diablo. Lo que debemos hacer usted y yo es reconocer. Señalen o no nos señalen, hay que reconocer. Usted y yo tenemos que reconocer. Desafortunadamente, aquí nosotros, el mundo, la iglesia de hoy, también clasificamos los pecados. Este no es sexual, entonces no hay problema. Este no es infidelidad, entonces no hay problema. Usted y yo también clasificamos los pecados como si los pecados se clasificaran. Y para el Señor, el pecado es pecado y punto.
Es tan cruel la murmuración como la infidelidad. Es tan cruel el robo como la infidelidad. Pecado es pecado y eso lo determina Dios. Aquí nosotros los pecadores tenemos que reconocer delante de Dios. Reconocer delante de Dios. Eso es lo que nos llama el Señor. En segunda carta, el segundo libro de Samuel, capítulo 2, está la historia que les comenté al principio. Lo segundo que hay que hacer en el proceso del quebrantamiento, en medio de la oración, es buscar la presencia de Dios. Yo le invito, usted que ha fallado, usted que ha caído, una vez reconozca su pecado en humildad, empiece a buscar a Dios, para que sea Dios restaurando su vida. Empiece a buscar a Dios, incansablemente busque a Dios. Es un consejo de parte de Dios mismo. Búsqueme, busquemos a Dios. El mejor refrigerio, el mejor descanso, el mejor reposo es Dios. Dios no nos juzga como juzgan los demás. Dios no nos condena como nos condenan los demás. Dios no reacciona como reaccionan los demás. Busquemos a Dios. Busque a Dios. Dice el Salmo en el versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en el secreto me has de comprender sabiduría. ¿Qué hago en medio de este problema? La embarré. ¿Qué hago? Reconozca y vaya a buscar al Señor para que le dé sabiduría. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? Esto es algo normal, en donde tenemos que buscar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría de cómo afrontar y enfrentar las consecuencias que se avecinan por causa del pecado. Tome esta palabra para usted y no se sienta mejor que nadie, ni más que nadie. Y guarde esta palabra en su corazón. Algún día le va a servir. En este momento no se crea mejor que nadie. En este momento no se ponga en el lugar de Dios. En este momento simplemente reciba la palabra en su corazón y busque a Dios. Así usted no haya pecado, también busque a Dios. Use la palabra, la oración del quebrantamiento para buscar a Dios de una manera insaciable e incansable. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Para poder conocer a Jesús hay que buscarlo. Para poder entablar una relación con Él hay que buscarlo. Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él te recompensará. El diablo te avergonzará. Pero si buscamos a Dios, Él nos recompensará. Sea lo que hayamos hecho, hayamos caído a donde hayamos caído, que no se vuelva un vicio el pecado, que no se vuelva un hábito, que no pequemos deliberadamente y que lleguemos a tener un corazón entenebrecido para seguir haciendo las cosas como si no hubiese pasado nada. No, Señor, quebrantamiento es reconocer y buscar a Dios para recibir sabiduría. Una vez usted tenga ese encuentro con el Señor, usted le va a decir al Señor, límpiame. Sería lo tercero, limpieza. Del versículo 7 al versículo 10. Y el versículo 10 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, seré más blanco que la nieve. Purifícame. Esto no es de un hombre que tenga que purificar a alguien, ni siquiera con el perdón de la otra persona. Esto es una pureza espiritual. En el quebrantamiento, yo le voy a decir a mi Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Limpia, por favor, limpia mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. He fallado con mis ojos, he fallado con mi boca, he fallado con mis oídos.
¿Sabe que el pueblo de Dios juzga más severamente, sin compasión, porque nos creemos santos? Pero aquí no hay nivel de pecado. Usted quizás está cometiendo pecado en lo oculto, y cree que todo está bien. Dios sacará a la luz, pero no permita ni espere eso. Y si Dios lo hace, es para restaurar su vida. Reconozca, búsquelo, y Dios empezará a limpiar nuevamente su corazón. Vengan señalamientos, vengan críticas, vengan murmuraciones, venga lo que venga. La purificación la hace Dios. La hace Dios. Y todas las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas en Cristo. ¿Y eso cuándo, pastor? Todos los días mientras que estemos aquí en la tierra. Porque somos débiles y muchos han caído, y otros han caído y otros han caído. Después de buscarlo, después de limpiar, ahí en Mateo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esa es la limpieza. Luego viene algo bien precioso, y es el clamor. El clamor. Clama a mí y yo te responderé. Clamar es sacar de lo más profundo de nuestra alma y reclamar, clamar, pedir misericordia a Dios. Misericordia a Dios. Desde el versículo 11 al versículo 12. Escuchen esta exclamación: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, para señalar, para criticar? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para juzgar a mi esposa, para juzgar a mis hijos? ¿Quién soy yo? Si yo como esposo, si yo como padre no muestro el amor de Dios, no me considero pastor, ni me considero hijo de Dios. Yo estoy aquí en la tierra para moverme en el amor de Dios, en la compasión y en la misericordia de Dios, por causa del clamor de quien haya pecado. Clamor, devuélveme el gozo. Allí donde tú estás, si estás escuchando este mensaje de parte de Dios y estás en pecado, has salido a la luz, estás en medio de escarnio, Dios le está limpiando, Dios le está purificando. Clame a Dios. Clame a Dios. Y dígale: devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. No hay absolutamente nada más importante en la vida del creyente, del cristiano, que tenga en cuenta en su mente y en su corazón la salvación. La salvación es una realidad. La salvación. No la deseche, no la pisotee con el pecado. Busque a Dios, manténgase firme con el Señor, manténgase en el servicio de Dios, manténgase en el temor de Dios y siempre en el quebrantamiento. Siempre en el quebrantamiento, todas las noches, ojalá. Perdóname, Señor, hoy no oré. Perdóname, Señor, hoy no te busqué. Perdóname, Señor, hoy no prediqué la palabra. Perdóname, Señor, hoy maltraté a mis hijos. Perdóname, Señor, hoy maltraté a mi cónyuge. Perdóname, Señor, hoy mentí. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy adulteré, hoy forniqué, hoy fui infiel. Perdóname. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Esto es comparado como el bebé cuando tiene hambre. Él clama y la madre llega a su encuentro, lo pone en el pecho o le lleva el teterito y lo calma. Así es Dios con nosotros.
Así es Dios con nosotros. Él es el gran yo soy. Algo bien importante es que cuando Dios devuelve el gozo, Dios ya le empieza a usar para impartir. Aquí en el versículo del 13 al 14 dice, entonces David estaba convencido del perdón de Dios. Y es una palabra de ánimo para usted y para mí. Convencidísimo del perdón de Dios. Dios ya me perdonó. Yo fui al quebranto no sé cuántas horas. Él me tocó. Él purificó mi alma. Él me limpió. Él me libertó. Yo me sentí como ese hijo pródigo cuando volví en sí, cuando reconocí, cuando me arrepentí, cuando vi a la casa de mi papá nuevamente. Él me abrazó en misericordia y me devolvió, me restituyó muchas cosas. Eso hace Dios en la oración del quebrantamiento. Esto no es de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, no sé cuánto tiempo, pero la oración del quebrantamiento es real. Salmo 51 es real. Un hombre que cayó, un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que le falló a Dios, un hombre que le falló a su familia, un hombre que le falló al reino, fue al quebrantamiento. ¿Quién es quién aquí en la tierra para decir que yo no necesito quebrantamiento o para decir yo no he fallado? ¿Quién es? No, es que lo que yo he hecho es poquito a comparación de lo que Él ha hecho. No, por favor, ¿quién es? Todos necesitamos la oración del quebrantamiento y mantener siempre dispuestos porque Dios nos va a usar para impartir. Aquí dice, entonces enseñaré a los transgresores su camino y se convertirán. Enseñaré, qué lindo. Dios nuevamente vuelve y te usa. Gloria a Dios, aleluya. Te usa nuevamente. Ven, eres un vaso útil. Te he limpiado, te he purificado, te he perdonado. Ven, hija, ven, hijo, yo te amo. Eres importante para mí. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer esto. No existe absolutamente nada más fingido que la cara de un payaso. Eso en el buen sentido de la palabra. Un payaso tiene que fingir reír. Y aquí Dios nos está diciendo hay que impartir la gracia. No impartir el ser agraciado, sino la gracia. Y hay que tener mucho cuidado en este punto, pero Dios lo devolverá. Dice Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Es muerte. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué más esperamos? Pero nuestro Salvador nos da un regalo, la salvación, y esto es por gracia. Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, todo esto lo hizo Cristo por amor, impartió. Ahora usted y yo, estando en el quebrantamiento, nos levantamos y Dios nos va a usar a impartir. Nos toca predicar la palabra, nos toca servirle a Dios, no con cargas, sino con pasión. Manténgase en el quebrantamiento y usted mantendrá firme frente a las acechanzas del diablo. Y usted será un instrumento para levantar a aquellos hombres que han caído, mujeres que han caído. Qué bonito sería ayudar a levantar, y habrían coronas en el cielo y recompensas para aquellos que levantemos al caído, para que volvamos al pecador al arrepentimiento. Qué bonito. En vez de seguirlo pisoteando y juzgando, impartamos amor, impartamos perdón, impartamos gracia.
Eso se llama quebrantamiento. Y usted solo lo logrará cuando ore en el quebrantamiento. Y sale una persona totalmente renovada. Totalmente renovada. Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Dice el apóstol, entonces enseñaré, el salmista, entonces enseñaré. Enseñaré al transgresor su camino, al pecador su camino. Después de impartir Dios en el quebrantamiento, en todo ese tiempo de quebrantamiento que puede ser toda mi vida, conviértase en un hombre de alabanza, en una mujer de alabanza. Dice el versículo 51, el versículo 15, publicará mi boca tu alabanza. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado. Con música he vivido. La música tiene un inmenso poder. Y aquí el salmista del versículo 15, publicará mi boca tu alabanza. Alabarlo, cantarle, adorarle a Él. Una oración intensa de alabanza es una guerra literal en contra de los poderes demoníacos. Estamos llamados a declarar con música lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Salmo 156, todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya. El Salmo 100, entrar por los atrios, con oración, con gozo, con danza, con alabanza. Dios nos está invitando a esto. Y por último, en el quebrantamiento, Dios nos invita a sacrificarnos. Sacrificarnos. Y son los sacrificios de justicia que están del versículo 16 al versículo 19. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo, pues la justicia está siempre delante de nosotros, en Él, en Jesucristo. Allí el versículo 16 al 19, quiero que lo recordemos. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Son el espíritu quebrantado. Qué bonito es tener espíritu de quebrantamiento. Qué bonito. No juzgar, no señalar, no criticar. Amar. Amar. Qué fácil es dañar la hoja de vida de una persona caída. Qué fácil es juzgar y señalar a una persona que está en el suelo y acabarla de tumbar y de derribar. Qué fácil. Pero qué difícil es movernos en el amor y en la misericordia y ayudarla o ayudarlo a levantar. Se llama espíritu de quebrantamiento. Usted tiene que levantarse y buscar espíritu de quebrantamiento. El espíritu de quebrantamiento simplemente cuando escucha algo de alguien, cuando pasa algo a alguien del entorno suyo, aún de los de afuera, cae de rodillas delante de Dios. De rodillas delante de Dios. Porque eso se llama espíritu de quebrantamiento. Y esos son los sacrificios que Dios está esperando. Del corazón contrito y humillado. Que no señala, que no juzga, que no condena. Simplemente espíritu de quebrantamiento. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos Dios? Espíritu de quebrantamiento es el que nos lleva a reconocer aún el pecado de los demás. Espíritu de quebrantamiento es el que nos lleva a buscar a Dios aún por el pecado de los demás. Espíritu de quebrantamiento es el que nos lleva a orar por limpieza aún por el pecado de los demás. Espíritu de quebrantamiento es el que nos lleva a adorar y alabar a Dios para que las ventanas de los cielos se abran aún por el pecado de los demás. Espíritu de quebrantamiento es aquel que imparte amor, imparte paciencia, imparte misericordia
para aquel que ha fallado. Espíritu de quebrantamiento, ese es el sacrificio vivo que Dios está esperando de la iglesia de hoy. No una iglesia que condene, no una iglesia que señale, no una iglesia que juzgue. Jesús predicó 4 evangelios. Pablo, 13 epístolas, las cartas paulinas. Pedro, 2. Judas, Juan, 3. Judas, 1. Hechos, Santiago, Hebreos, Apocalipsis. Y todo es para la iglesia. Todo lo que dice ahí es para la iglesia, no para los precreyentes. Al igual que en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios. Toda la Biblia es para usted y es para mí. Es para nosotros. Nosotros que somos los pecadores. Nosotros que somos los murmuradores. Nosotros que somos los que ajusticiamos. Nosotros que somos los débiles. Nosotros que mantenemos divididos. Nosotros que mantenemos en lujurias y en desórdenes. Somos nosotros, porque eso se llama el cuerpo de Cristo. Cuando una mano falla, la otra está para levantarle y socorrerlo. De lo contrario, no seríamos creyentes. Espíritu de quebrantamiento. Señor Dios y Rey Celestial, Bikama Shoranda Lavasoya. Espíritu de quebrantamiento, ven a mi vida. Qué fácil es quebrantarme para mis adentros, en mis problemas, en mis caídas, pero qué difícil es quebrantarnos por otro. Aquí estamos, mi Señor, mi Dios y mi Rey, dispuestos a recibir más y más de ti, así como el salmista David, en el Salmo 51, reconoce su pecado y empieza un proceso de restauración con Dios. Con Dios. Señor, levanta el cuerpo de Cristo a través de tu Espíritu y fortalécenos, mi Señor amado. Que nos duela la caída, la falta de algún miembro del cuerpo. Guárdanos, mi Señor amado. Guárdanos del pecado. Guárdanos, mi Señor amado. Y ayúdanos a ser misericordiosos, compasivos. Gracias por tu palabra, Señor amado. Que tu palabra sea lámpara y medicina para nuestros huesos. Levante nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Espíritu de quebrantamiento es lo que le vamos a pedir al Señor. Espíritu de quebrantamiento. Nosotros como pastores, desde cualquier índole, fallamos. Y estamos siempre dispuestos, en misericordia y en amor, a pedir perdón para reconciliación y para que el reino de Dios se extienda. Todos somos débiles y todos somos pecadores. Y yo simplemente quiero, a través de esta predicación del espíritu de quebrantamiento, pedir esto para la iglesia de Cristo. No solamente aquí en Manizales, sino en Caldas y en Colombia, en el lugar donde usted me escucha. Espíritu de quebrantamiento lo necesita el esposo, lo necesita la esposa, lo necesitan los padres, lo necesitan los hijos, lo necesita la familia, pero sobre todo el cuerpo de Cristo, para impactar e impartir el poder de Dios en esta sociedad marginada. Dios les continúe bendiciendo. Suscríbase a este canal y siga apoyando por misericordia este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.